Dilemas éticos. El día de hoy vamos a trabajar en función de esta frase que yo tengo mucho, que es: entre más fácil de entender, más fácil de aplicar. Y la idea es tener herramientas que nos ayuden a poner en práctica todo este conocimiento. Entonces, esa sería una de las partes. Les decía yo que Ernesto Villegas, que él es catedrático, licenciado en Contaduría, y a él le apasiona trabajar en la responsabilidad social, en la sustentabilidad, en la planeación y en la gestión de programas y proyectos. Él va a estar acompañándome. Primero vamos a hacer el método de casos de Harvard Business School, donde Ernesto ya les irá explicando cómo lo vamos a ir bajando. Es una metodología que nos ayuda a tomar decisiones. Este método trae situaciones reales o puede traer situaciones hipotéticas de las cuales vamos a estar analizando y viendo qué pensamos, qué percibimos y tomando esas decisiones. Por otro lado, vamos a sumar un modelo que se llama modelo MORSI, que es el modelo de responsabilidad social integral, y este modelo se diseñó a través de más de 25 años de consultoría. Nos ayudan a poner en práctica todo esto de una manera fácil y sencilla. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer grupos de trabajo y nosotros con ITVM y Global Streaming pues vamos a estar interactuando tanto en la sala como aquí con los que nos están siguiendo en vivo. Esto es lo que nos ayuda a identificar lo que es bueno y lo que es malo. Nos permite tomar direcciones y de manera individual y de manera colectiva. Pero algo muy importante es en base a nuestras creencias y valores. Y esto significa que nosotros, dependiendo de la cultura, de la educación que percibimos, y ahora que estamos en un mundo global, todas esas diferencias que podemos tener, cómo nos ayudan a tomar decisiones y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. La percepción de cada quien puede ser muy diferente. Por eso es la ética individual y la ética colectiva. Y esto nos va a ayudar a definir qué acción vamos a tomar. Bien, ¿qué es un dilema ético? Un dilema ético es una situación en la que se hace presente un aparente conflicto en la organización entre dos principios éticos en forma tal que seguir a uno de ellos implica el quebranto del otro. Eso es lo complicado cuando chocan dos principios o dos acciones donde no sabemos cuál es la correcta. Les voy a decir también que en la ética, cuando las cosas están bien, pues es muy fácil, pero cuando tenemos ese tipo de circunstancias o situaciones, es en donde tenemos que utilizar herramientas, consejos o realmente ver cómo vamos a tomar ese tipo de decisiones. Bien, entonces, ¿cuándo se presenta un dilema ético? Un dilema ético se va a presentar cuando no sabemos en una situación qué decisión tomar, si es la A, si es la B. ¿Por qué? Porque ambos casos pueden tener repercusiones negativas y positivas a la vez y los diferentes valores o principios entran en conflicto. Y vamos a verlo rápidamente, que es: Juan tiene 20 años trabajando en la empresa como tesorero, su esposa sufre un accidente y Juan toma dinero de la empresa sin autorización. Déjenme decirles que Juan tiene muchos años trabajando, conoce al dueño, pero él pensaba reponer ese dinero. Nada más que le toma por sorpresa una auditoría y en esa auditoría descubren ese faltante de dinero y es ahí donde lo llevan a dirección y donde él tiene que reportar las acciones de por qué tomó el dinero. Y aquí, si ustedes fueran los directores de la empresa, ¿qué decisión tomarían? La primera es, pues reconoce su fidelidad de los 20 años y le das una segunda oportunidad.
o lo despides ya que tienes una filosofía de cero tolerancia y quieres que sea ejemplo para los demás empleados. Como vimos, de repente, rápidamente se había ido para adelante, él reconoce su fidelidad y vamos, está peleado, ¿eh? Vemos que está peleado, parece como carrera de caballos, lo que estamos viendo, está muy interesante, pero vean, el análisis es bastante, fíjense cómo es el dilema que ahorita ya se emparejaron, tanto uno como otro. Y de eso estamos hablando. ¿Quién tiene la razón? ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? ¿Cuál es el mensaje que queremos dar dentro de la empresa? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, les damos oportunidad un poco más para que contesten. Y bueno, aquí en este momento empieza a despuntar el reconocer su fidelidad por los 20 años. Bien, normalmente estos casos son casos que son reales, algunos pueden ser hipotéticos, pero este fue un caso real. Y aquí déjenme decirles que la decisión que se tomó fue despedir al personal, despedir a la persona. ¿Por qué? Porque el dueño consideró que después de 20 años, si no le tuviera la confianza de acercarse a él y solicitarle ese préstamo, pues algo estaba muy mal y que ese mensaje no lo podían dar porque entonces otros empleados podrían hacer algo similar y entonces dirían, oye, pues algo pasó así similar y por qué a él sí lo perdonaste y a mí no. Entonces, por eso tomó esa decisión. Pero, ¿ustedes qué piensan? Hace unos momentos hacía yo este ejercicio en un diplomado que acabamos de dar, que es el diplomado de asesoría Morsi, que tuvimos hoy en la mañana, y de repente nos decían, oye, pero si no se acercó al director, es también porque no le daba la confianza. ¿Y por qué no le dio la confianza el director para pedirle? Entonces algo está mal también dentro de la estructura y la comunicación interna con el director. ¿Ven? Entonces, bueno, todo eso es punto de análisis y esto es un ejemplo de cuando se presenta un dilema ético. Bien, sigamos. ¿Para qué entonces realizar ejercicios de dilemas éticos? Primero, es una herramienta, una súper herramienta para educar, para fomentar los valores de la organización. Y este ejercicio de reflexión y de pensamiento y de ver cómo coincides con los otros ejecutivos y personal de la empresa. Para concientizar sobre posibles situaciones que podrían presentarse y además tener acciones preventivas. Entonces, algo que ya sucedió en la industria o en compañías similares, las puedes traer a tu organización y puedes hacer este ejercicio en talleres dentro de la empresa. Más adelante, y no se nos vayan a ir, porque al final vamos a ver que utilizando la herramienta en Morsi, nos va a ayudar a poder tomar decisiones de manera más sencilla. Para orientar la toma de decisiones, justamente esto nos ayuda a agilizar. Recuerden que la respuesta a cualquier circunstancia es muy importante y la comunicación, la velocidad y la agilidad de respuesta es fundamental. Y si nosotros lo estamos practicando, pues va a ser mucho mejor. Para avanzar en la mejora continua, esto nos permite, como viene más abajo, identificar riesgos, tomar decisiones de procesos posibles que no estén correctos, ejemplos, para permear la cultura de la organización y, como les decía, para evaluar riesgos económicos versus la ética. Déjenme hacer una pausa aquí y al final del documento también viene alguna bibliografía que les estamos presentando. Esta es del IPADE y les voy a leer una parte que me gustó mucho y sirve para situarnos. Dice,
En la balanza de estos dilemas depositamos mucho más que algunos elementos útiles para tomar una decisión operativa y seguir adelante en nuestros asuntos. Ponemos nuestra integridad personal, las consecuencias que tiene un acto sobre las personas directamente afectadas, nuestro bienestar material y en las personas que nos rodean, los afectos sobre el medio ambiente y, aunque con frecuencia se olvida esta implicación, las repercusiones de nuestro comportamiento en las bases y el perfil de la sociedad que deseamos habitar. Y fíjense, según la definición estrecha y obtusa, la única razón de ser de una empresa es generar utilidades, que lo decía Friedman, ¿no? De ella se desprende que en el mundo empresarial, la tarea exclusiva de la inteligencia práctica consiste en resolver una pregunta que en el lenguaje coloquial se formula así: ¿cómo hago más dinero? Y es cuando a veces parece que se contrapone la empresa con la ética, y no, van muy de la mano. Y para eso, esta reflexión que nos dice Patricia Montelongo, que nos dice: no es fácil comportarse a la altura de la ética, y la altura de la ética como la dignidad humana. A veces lo justo no es lo que más nos acomoda, ni lo que más satisface nuestra vanidad, ni lo que deja más dinero. Y la primera reflexión es esta, ¿no? Que dejamos con Patricia. No solamente enfocarnos en el dinero. Entonces, hoy en día, ¿qué dilemas actuales tenemos con la pandemia? ¿Despido al personal, les descuento, o quebramos la empresa, o podemos aguantar? ¿Qué hago? ¿Pago mis impuestos o le pago a mis trabajadores? Porque si no me están ayudando en el gobierno de repente a no pagar impuestos o a bajar un poco, ¿qué hago? ¿Mandamos a trabajar a los empleados cuando la autoridad nos habla de riesgo con la institución, de quedarnos en casa? ¿O si nuestra industria pertenece a algo fundamental, pues ir a trabajar? Entonces, de esos dilemas éticos estamos hablando. Bien. Esto nada más fue una entrada hacia qué es y qué son los dilemas éticos y cómo los podemos ir resolviendo. A continuación, voy a dejar de compartir mi pantalla para que Ernesto nos explique y nos diga, ya entremos al caso, ya entremos directamente al trabajo, arremanguémonos las manos y vamos a darle con todo. Ernesto, adelante, bienvenido. Muchas gracias, Walter. Pues voy a empezar a compartir mi pantalla. Como lo comentaba Walter, vamos a hacer el análisis de un caso. Este caso se llama Proyecto de Desarrollo. Y estas serían algunas primero, de los hechos que tendríamos que ir extrayendo del caso. El propósito del caso es que bajo una situación real o hipotética, como lo decía Walter, podamos tomar los hechos más importantes para que después hagamos un análisis y saquemos algunas conclusiones. Dentro de los hechos más importantes que tendrían ustedes que obtener sería, primero, de qué trata el caso. Es un caso de 2 hojas y media, es pequeño. ¿Quiénes son los involucrados en el caso? ¿Y qué nos dice particularmente de un actor que es la Fundación para el Impulso a los Productores? Porque es quien debe de tomar esta decisión respecto a lo que el propio caso propone, que ya lo veremos. La siguiente, por favor, Walter. Otro de la información que deberíamos de obtener es qué nos dice de este proyecto que está desarrollando esta fundación. Ya ustedes lo verán en el caso, pero se refiere a un proyecto de desarrollo regional para apoyar a productores, personas de escasos recursos. Entonces, ¿qué nos dice del proyecto? ¿Qué nos dice de la propia metodología? ¿Y qué nos dice de los resultados? Porque aquí es donde los problemas se presentan. Como decía Walter, a veces la solución no es simple y tomar una opción puede dejar desprotegida otra opción que veíamos que tenía muchos elementos de bondad. La siguiente, Walter, por favor. Y bueno, estaríamos buscando cerrar los hechos con cuál
con cuál fue la situación inesperada, es decir, qué nos dicen de esta situación que se presentó, que no esperaba los líderes del proyecto, y cuál era la situación, la posición de esta organización que tenía que tomar la decisión respecto al proyecto en ese momento. Sabemos que además hay situaciones inesperadas que se nos presentan y hay que tomar una decisión en ese momento. Entonces, con todos estos hechos, el propósito es que se haga un análisis y después de ese análisis saquemos algunas conclusiones en conjunto. Lo enriquecedor del método del caso es todas las aportaciones que cada uno de ustedes vaya haciendo en base a toda su experiencia, y cerraremos con algunos aspectos de consideración cada vez que tomemos una decisión ética, que como ya lo comentaban, pues no es fácil. Entonces, si les parece bien, la siguiente parte, por favor, vámonos a ir a estos grupos pequeños, vamos a dar en promedio 25 minutos, 20, iremos dando seguimiento al caso en cada uno de los grupos, para que ustedes lo discutan, y con el resto de la audiencia, que no participe en los grupos, pues estaremos haciendo la lectura del caso. Pues el caso se sitúa en abril del 2018, cuando Pedro Torres, en este caso, quien era el director de la Fundación para el Impulso a Productores, platicaba con uno de sus colaboradores, era David Hernández, el director de proyectos de esta misma organización, sobre un tema que era muy delicado: la decisión de acceder o no a dar un pago del 10% del apoyo que recibirían de parte del gobierno del Estado. Es decir, este 10% que le pedían, se los estaban solicitando las personas que internamente en el gobierno del Estado estaban haciendo el trámite. Y bueno, ellos comentaban que era para algunas cuestiones internas, sin embargo, pues no había la documentación que lo soportara. Y finalmente, para continuar el proyecto, que ya llevaba 2 años de operación y en donde varios productores estaban viendo beneficiados y sus familias, pues se tenía que tomar esta decisión, si acceder o no a este pago del 10%. Miren, lo que nos dicen respecto a la información de la fundación es que esta fundación se había creado en el 2013 y tenía el propósito de apoyar a los productores de escasos recursos, particularmente aquellos que se encontraban en una situación de vulnerabilidad, para que a través de su propio trabajo lograran generar los ingresos necesarios para su familia y con ello tuvieran un mayor bienestar. Dentro del consejo de esta fundación se encontraban hombres de negocio exitosos y respetables, que eran reconocidos por la sociedad y que gracias a ello, pues la fundación había podido venir abriendo muchas puertas en beneficio de este tipo de proyectos, que llegara ese beneficio a esas familias de escasos ingresos para que a través de su propio trabajo pudieran construir un mayor bienestar. Desde su creación, los resultados de este trabajo habían sido muy buenos. Tenían el reconocimiento del sector gracias al desarrollo que habían logrado ya en los grupos, en varios grupos con los que habían operado, y a la implementación también de metodologías innovadoras que ayudaban a construir un diálogo profundo y abierto con las personas, es decir, un diálogo honesto, en donde más allá del proyecto se lograba una verdadera empatía con las personas para entender su realidad y poder transformarla. Como antecedente del proyecto, en marzo del 2016, algunos miembros del Consejo de la Fundación se reunieron con algunos representantes de la Secretaría de Economía y de la Secretaría del Gobierno del Estado para platicar de la labor que estaban realizando y el propósito que tenían de apoyar a estos grupos de productores de la localidad. Lo veían como un proyecto de alcance regional y veían como una opción los programas que en ese momento se tenían de coinversión, que por una parte podía haber una aportación del gobierno del Estado
y por la otra una aportación del gobierno federal. Y que en conjunto se ponían reunir estos fondos necesarios para contratar al grupo de consultores que pudieran trabajar con la gente y poderlos desarrollar. Entre estos grupos se encontraban pues artesanos, se encontraban ganaderos, se encontraban agricultores. Es decir, no solo era un grupo, sino eran varios grupos de productores que participaban en el programa. Más adelante se verán que se mencionará que en promedio eran 500 familias las que tenían el beneficio. Y finalmente en esta primera reunión, pues se acordó trabajar de manera conjunta en esta propuesta de proyecto y participar en el proceso de selección que se llevaría en un par de meses más. Y bueno, los resultados en ese proceso fueron los esperados. Finalmente el proyecto, por las bondades que anunciaban y por el apoyo que obtuvo, se aprobó e inició formalmente en el mes de junio del 2016. Ahora, ¿qué pasó con el desarrollo del proyecto? Bueno, para desarrollar el proyecto, la metodología utilizada exigía un proceso disciplinado de capacitación para todo el equipo de consultores, algunos con mayor experiencia, otros con menos, para que cuando llevaran a campo supieran qué hacer. Entonces, todo este proceso se hacía meses antes de llegar a las comunidades y a trabajar con los grupos, y ya en el lugar se tenía que hacer una primera etapa que se le llamaba inmersión profunda en la comunidad, que exigía que los consultores vivieran por una semana en casa de estos diversos grupos de artesanos y de agricultores, y que vivieran y que les apoyaran en sus labores diarias. Es decir, lo importante no era ir a observar, era ir a vivir la realidad que se tenía, que es un planteamiento diferente. No es tratar de entender, sino es vivir lo que los demás están viviendo. Eso les daría un mayor entendimiento de su realidad, fortalecería los lazos de amistad y confianza que eran necesarios para poder realizar y acometer proyectos honestos con ellos, lo que posteriormente influiría de manera determinante para la co-creación de soluciones conjuntas. Finalmente, es decir, no era la solución que los consultores pudieran proponer, sino la que en conjunto se pudiera definir por los propios protagonistas de su desarrollo, que en este caso eran las familias que participaban en estos grupos de productores. Después de un año de trabajo, los proyectos habían avanzado de acuerdo a lo esperado. Era curioso ver cómo algunos de los consultores, particularmente los más jóvenes, ya eran llamados hijos adoptivos por las propias familias en donde ellos habían vivido. Ya se les invitaban a eventos familiares e inclusive se les consultaban en temas personales. Todos los proyectos habían demostrado un avance importante, particularmente en la propia concepción del valor del proyecto que tenían los propios productores y en la concepción de sus productos y servicios. Finalmente, los productores habían también entendido lo que sus propios clientes requerían. Un ejemplo de ellos se menciona que al realizar un bazar que se tenía como parte de algunos estudios de mercado, en donde se podía averiguar el gusto de los productores, de los productos, y que se les mostraba a las personas y además se les permitía, si les gustaban, adquirirlos. Los productores de plata, que antes acostumbraban poner el precio de sus productos pesándolos en una balanza, por lo cual solo cobraban el precio de la plata, pues en ese momento ya habían llevado los precios determinados que eran en razón al trabajo que el artesano había tenido con ellos, y ya su precio o el valor del producto era en base a este trabajo artesanal que se tenía. Esos eran algunos de los cambios que ya se habían logrado en los grupos, y solo era una muestra de los muchos resultados positivos que se estaban teniendo. Sin embargo, el proceso no había terminado. Se necesitaban varios años más para cumplir con el propósito. Ya se tenían en acuerdos
el desarrollo de tiendas propias, ya se tenía contemplada la exportación de productos, ya se tenía la vinculación entre productores de otras entidades, algunas ideas de clústeres, y finalmente llegó la situación inesperada. A finales del mes de marzo, cuando David Hernández se encontraba presentando por tercer año consecutivo el plan del proyecto ante una de estas dependencias del Estado, con el antecedente además de que los proyectos se habían cerrado sin ninguna observación, con muy buenos resultados, con avances claros y valiosos, recibieron una petición que los desconcertó. La entrega de 10% de los productos, de los recursos que recibirían de esa dependencia para apoyar estas labores propias del proyecto, pero por las cuales no se les podría entregar ningún comprobante. En un inicio, pues David buscó la manera de justificar esos recursos, pues entendía que eran en beneficio de los proyectos, y bueno, sabía que podía ajustar el presupuesto en esa cantidad para apoyar las actividades propias que la dependencia veía como valiosas. Sin embargo, después comprendió que no se trataba de esto, sino se trataba de una extorsión por apoyar el proyecto, y que ese dinero iría a parar a manos de algunos funcionarios deshonestos. La respuesta no era simple, porque si no se accedía a la entrega de ese 10%, no podrían contar con los recursos para seguir adelante, pues, en los siguientes años que todavía el proyecto tenía contemplado. Y al menos en el corto plazo, separaría la promesa que se le había hecho a la gente, porque cuando llegaron a trabajar con los productores ya estaban escépticos realmente del apoyo. Había un antecedente de que se les ocupaba como plataformas políticas o algunos otros aspectos, y entonces se les prometió que no se iban a ir, que venían a trabajar con ellos y sus familias en un proyecto que les diera mayor bienestar para el futuro. Pedro y David sabían que si no accedían a la petición que se les había hecho de entregar una comisión del 10% del apoyo que se recibirían, nunca llegaría, y desgraciadamente en ese momento, otra situación que complicaba el escenario es que la fundación no tenía recursos para continuar con el proyecto, lo cual en principio afectaría de manera importante a los productores y sus seres queridos, más de 500 familias directas e indirectas, con quienes ya se estaban negociando algunos acuerdos comerciales con distribuidores para la venta de los productos, se estaban haciendo programas de exposiciones, estudios para impulsar la exportación, e inclusive algunos convenios con organismos internacionales, para lograr que estos mismos productores pudieran tener vínculos en otros países. El no continuar con el proyecto afectaría a estos productores, pero además a los consultores, a quienes no se les podrían pagar los honorarios, y bueno, seguramente tendrían que dejar el proyecto, abocarse a otros temas, y ya no regresar y perder todo ese conocimiento que se había adquirido, y esa empatía y ese involucramiento con la comunidad. También sabían que si accedían a la petición que se les había hecho, faltarían a sus valores personales e institucionales, y contribuirían con una práctica de corrupción que habían escuchado que existía, pero que nunca habían experimentado, y de la que por supuesto no querían ser parte de ella. Para ambos, finalmente, hacer lo correcto era evidente, pero las consecuencias eran muy crudas. No poder contribuir a la solución de la pobreza y la marginación que se vivía en esas comunidades, nuevamente dejar en abandono a las personas que ahí radicaban, lo cual ya había dejado consecuencias graves. Ya había familias desintegradas por la búsqueda de oportunidades fuera del país, ya había la pérdida de seres queridos por falta de recursos, por no poder atender enfermedades, ya había niños que no habían podido estudiar, múltiples sueños truncados de ellos, de muchos familiares, y además pues este incumplimiento y esta nueva decepción de no nos vamos a ir, nos vamos a quedar a trabajar con ustedes para que este proyecto les dé mayor bienestar, y eso no se lograra. Finalmente decidieron reunirse, pedir consejo de Horacio Córdoba, una persona que para ellos merecía mucho respeto,
que en este caso Horacio Córdoba será pues cada uno de ustedes que nos acompañan en esta sesión, y que en algunas otras ocasiones les había ayudado a tomar estas decisiones importantes para la fundación. Entonces, bueno, se cierra el caso, ¿no?, con la interrogante de qué es lo que recomendaría, qué es lo que pasaría. Y pues aquí el tema importante es qué vamos a hacer, ¿no? Ya se había comentado, no es fácil poder tomar una decisión cuando se presentan situaciones que en ambos sentidos nos llevan a tomar pérdidas, ¿no? Si bien es cierto, hacer lo correcto, pues en principio es muy claro y trae unos beneficios que ya se perciben, el no poder seguir apoyando estos grupos también trae consecuencias negativas que pueden afectar pues de manera importante a los productores. Entonces, pues en esto es en lo que ahorita la mayoría de los grupos está debatiendo, lo que están platicando, y ya veremos también pues aquellos aspectos que tendríamos que tomar en consideración para tomar una decisión. Hay elementos que a las empresas les pueden ayudar a tener bases mucho más firmes para poder hacer este tipo de análisis. Cuando nosotros podemos estar preparados, inclusive para cuando se nos presenten situaciones como estas, me parece que el proceso es mucho más fácil y la decisión, como ya en el ejemplo que Walter nos compartía, qué hacer si se presenta una situación con el tesorero de una empresa y toma dinero sin un permiso, ¿qué hacer? Y ustedes, como lo veíamos, no era fácil, ¿no? Había dos opciones, sin privilegiar el tiempo de trabajo de una persona, o poner un acto de ejemplo ante los demás para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Y entonces podemos verlo de diferentes maneras. No sé, Walter, tú los estás viendo, ¿me puedes decir cuando ya hayan regresado? Ya están regresando, creo que ya están todos. Si invitamos a Yunanis Martínez, te podemos invitar para que nos comentes qué piensas que tú no andabas ahí con la parte de la mayoría, ¿no?, etcétera. ¿Cuáles son tus puntos de vista? Fue muy interesante la discusión. Pues obviamente el mismo hecho de ser dilemas éticos se da para diferentes posturas al analizar este caso, y las hubo. Mi argumento en el momento fue que si bien hay un ideal de las cosas, del deber ser, en todos los niveles, en todas las esferas, en todas las situaciones o quehaceres, este caso en particular me puso a pensar en el hecho de los compromisos que también se adquirió con unas personas, con los productores, y también siento que me da el pensar que las personas no fueron muy contundentes al principio de acceder a esos créditos, en decir, no, mi política es cero esto. Creo que uno, como dice uno coloquialmente acá en Colombia, el mico sabe en qué palo trepa. Entonces, si yo tengo una postura cero corrupción, yo creo que eso se nota en cada uno de los acercamientos que yo realizo, institucionales, para hacer el crédito, para hacer gestiones, para lo que vaya a realizar. Esas eran las posturas que le decía a mis compañeras, de decir, creo que no fueron fuertes o muy claros desde el principio. Me involucré porque quería realizar algo, listo, lo realicé, tengo unas personas a cargo, tengo unas responsabilidades, y en este momento que me están cobrando, pues yo diría, pues con todo el dolor, lo aceptaría, porque ya quiero, pues ya me involucré con unas personas, tengo responsabilidades con unas personas. En ese momento, mi bien mayor sería seguir respaldando el proyecto en el que estoy, las comunidades que tengo a cargo, las personas. Mis compañeras decían, pero listo, estamos apoyando algo, ¿sí?
pero creo que también allí, al ya encontrarme con esa situación, también puedo ir trabajando con mis comunidades, con mis asociaciones, mis grupos, y decir, hey, tenemos esta situación, pasa esta situación que se nos está presentando, necesitamos buscar alternativas. Entonces, si bien el deber ser no es lo de la corrupción, pero es algo que en todos los países estamos saturados, es lo que se presenta. Es más, a veces si no se llega a algún tipo de acuerdos como esos, hay proyectos o cosas que no se dan. Y hasta las personas que van a prestar un servicio o van a licitar para algún servicio, alguna cosa. Entonces, sí, ¿qué hacemos? No hacemos nada esperando el deber ser o cómo deben hacer las cosas, o como en este caso, trabajamos por la gente, hacemos algo, pero también vamos allí, ahí como pues, socavando, diciéndole a la gente, bueno, empecemos a buscar, a cambiar, no podemos mantenernos, si bien logramos hacer esto de esta manera, no podemos mantenernos en esta situación. Es lo que pensaría para este caso específico, ¿no? Cada caso trae su, de pronto en otro definitivamente voy a decir no. Pero en este caso, como está planteado, sí, definitivamente continuaría haciendo un trabajo luego, pero no estar como en estas dinámicas, pero planteado como está, sí. Yo la conozco y está en compliance, a ver si nos puedes también dar ya el otro punto de vista. Que digo que desgraciadamente este problema se vive todos los días. Con gobierno es un horror a nivel de nuestro gobierno, y también con la iniciativa privada y proveedores, ¿no? Que el que no le ofrece una mordida al de compras, pues resulta que no lo contratan, ¿no? Entonces, es bajar precios y es, ahora en el caso de un subsidio, digo, a mí lo que se me ocurre que es, a lo mejor sí pagar ese 10%, pero luchar con todos los que están involucrados en los proyectos para que a corto plazo se vuelvan autosuficientes y no depender de un subsidio para evitar caer en la corrupción, ¿no? No sé cuál será la mejor medida. Muchas gracias, Berta. Ahora sí, Angélica también, Angélica Morales. Entender el contraste de todos los puntos de vista, y es importante también saber que existen alternativas y la búsqueda de alternativas fuera de la corrupción. Es un tema, no es fácil, importantes casos de éxito de comunidades, de personas, de profesionistas que han tomado la decisión de mantenerse fuera de la corrupción, al margen de todos estos esquemas, y finalmente les ha sido doblemente redituable. Aquí el debate, o sea, la decisión, en mi caso, pues sería no acceder, trabajar con esos 3 años de experiencia que forjamos en la gente, y también sería un tema educativo para ellos, el decir, vamos a probar fuera de este esquema de corrupción, vamos a rechazarlo, vamos a probarnos a nosotros mismos que podemos salir. Y eso nos da una enseñanza. Muchas gracias. Perfecto, pues gracias, Angélica. Ahí nos dice que puede haber otras opciones. Ella es firme que no, que hay diferentes culturas y demás, pero debe de haber otras formas de hacerlo. Puedes concluir en esta parte, Ernesto, para seguir adelante. Les agradecemos muchísimo, pero ahora vamos a la herramienta para saber también cómo podemos tomar decisiones en función de otros aspectos que debemos de analizar. Muchas gracias, Walter. Pues yo solo cerraría un poco lo que comentaba Angélica, es decir, ya es un tema conocido por nosotros, ya es algo que hemos vivido. Me parece que hay que encontrar opciones, hay muchas más opciones. Sabemos que la ética, y creo que lo mencionabas de alguna manera, Angélica, es rentable en el largo plazo. Hay que generar esta cultura, hay que transformar.
Y veamos también responsabilidades, es decir, hubieron cosas que se pudieron prever, el dejar un proyecto tan descubierto a un solo fondo de financiamiento era muy riesgoso, el no prever que esto podía suceder, etcétera, ¿no? Y hay otros mecanismos de apoyo para que el proyecto continúe, es decir, siempre cuando tenemos una opción, podemos explorar otro tipo de opciones. Entonces, pero bueno, me gustaría, Walter, en este tema del cierre y con estas láminas que teníamos también para compartirlos, si quisieras tú concluir. Ok, voy a compartir pantalla para ahora complementar lo que hemos estado experimentando con la parte del caso, que les sugerimos lo pongan también en práctica, que hagan talleres, que hagan reuniones en ese sentido. Bien, si compartimos pantalla, nosotros también decimos que si tú tienes un modelo o un sistema de gestión de responsabilidad social empresarial, te va a ayudar a tomar decisiones justamente con estos dilemas éticos. Entonces, ¿qué documentos tenemos que tomar? Primero, los principios de responsabilidad social. Aquí nosotros ponemos los de MORSI porque están alineados a los de la ONU, a los de CEMEFI, a los de organismos internacionales, a los de ISO 26000, pero debes de tener algunos principios de negocio que tú debes de comprometerte y ponerlos en práctica en tu organización. Ese es el punto principal. Segundo, la filosofía de tu organización, que son obviamente tu misión, que es tu razón de ser, tu propósito incluido en esta misión. ¿Por qué? Porque si tú incluyes tu propósito en tu misión, entonces va a ser parte de la estrategia de la organización. Por eso es tan importante que este propósito lo definas y lo incluyas dentro de tu misión para que permee en toda la estrategia de la organización. Y también los valores. Estos valores que nosotros, como que comentas mucho de cuáles son tus valores, y si son más de 5, a veces no los tenemos presentes. Y finalmente, el código de ética y conducta. El código de ética y conducta es el tronco, es la columna vertebral de las decisiones que tú tienes que tomar. Y este código, visto desde el modelo MORSI, es establecer un compromiso con los diferentes grupos de interés y esas normas de conducta. Y veámoslo ya en un ejercicio. Estos son los principios de MORSI. Se los vamos a dejar, obviamente ustedes pueden bajarlo, pero aquí vemos que entran en conflicto el 5 y el 6, o más bien se fortalecen o tenemos que seguir el 5 y el 6, que recordemos que este compromiso de seguirlo no quiere decir que ya estemos, que ya seamos perfectos, no. Esa es la mira y la visión hacia donde tenemos que caminar. Y aquí nos dice 1, combatir prácticas de corrupción internas y externamente, incluida la extorsión y el soborno con una política de cero tolerancia. Y nos dice también que debemos de contribuir al desarrollo social como parte de su estrategia para aumentar el capital social y que contribuya de forma significativa al bien común, que es la labor que ellos están haciendo. Y en el 10 nos dice que nos debemos desempeñar con base en los valores corporativos, promover y vigilar su cumplimiento permanentemente e incluirlos en nuestro código de ética y conducta y hacerlos públicos. Entonces, si este es el mensaje que estamos tomando con nuestro sistema de gestión de responsabilidad social, pues tenemos que ser congruentes con estos. Y entonces aquí ya entra el sentido de, si vamos a ser congruentes con esta filosofía, pues tenemos que desarrollar las estrategias que nos permitan llevarnos aquí. Bien, la siguiente, los valores. Hemos recogido unos valores para, estos solo son 2 de todos los valores que tienen, y nosotros debíamos de preguntarnos en el caso, oye, ¿cuáles son sus valores? Si tenemos estos valores de honestidad, que dice, actúo de manera correcta para cumplir con mi empresa, mis compañeros y mi familia, somos transparentes, hablamos con la verdad y decimos las cosas de forma clara y a tiempo, y además que el trabajo en equipo es nos apoyamos entre todos, nos integramos coordinadamente sobre el mismo objetivo, compartimos información y nos preocupamos por el éxito de todo el grupo, entonces también nos está fortaleciendo la decisión que tenemos que tomar. Y finalmente, si en nuestro código de ética, esto estamos
rescatando algunos extractos de un código de ética más o menos estándar, pero estamos recogiendo la parte de los compromisos con dos grupos de interés que se ven involucrados aquí, que es el compromiso con autoridades y el compromiso con la comunidad, y como norma de conducta el combate a la corrupción y el soborno. Y los compromisos con la autoridad es respetar y cumplir con las obligaciones de ley, colaborar con los programas de gobierno y desarrollo social que sean competencia y obligación de la empresa, y contribuir al combate del soborno y corrupción. Y en el combate del soborno y corrupción tenemos una norma que dice: está prohibido ofrecer, prometer, dar, aceptar o exigir sobornos con el fin de obtener contratos comerciales u otros servicios. Tampoco debe nadie beneficiarse de ellos. No se debe realizar obsequios onerosos a funcionarios y o empleados del gobierno que puedan generar algún beneficio fuera de la transparencia. Y además de todo esto, nos dice que se debe denunciar, en el punto 3, se debe denunciar cualquier acto de corrupción que sea observado de la organización o con grupos de interés como proveedores, clientes o incluso las autoridades. Entonces, ya nos está diciendo aquí de forma muy clara que esto es inaceptable dentro de la organización. Cuando nosotros tenemos estos lineamientos que nos están diciendo claramente cuál va a ser la filosofía de la empresa, entonces se rompe el dilema. El dilema ya no es si vamos a pagar o no se va a pagar este 10%. Es definitivamente no se va a pagar este 10%. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora, la solución se enfoca a cuál va a ser la estrategia o cómo le vamos a hacer para poder sobrevivir cuando no vamos a pagar ese 10%. Algunas de ellas, pero entonces ya la junta de directores, de estrategia, de todo lo que se hace, de los esfuerzos que se van a hacer en función de qué vamos a hacer porque no vamos a pagar este 10%. Uno de ellos es denunciar al funcionario público, posiblemente por la fuerza que tengan. Tendría que ser a lo mejor de forma anónima, pero lo vamos a denunciar porque nos lo está dictando nuestro propio sistema. Segundo, difundir a redes sociales la importancia del proyecto y los beneficios, de tal forma que el proyecto lo empiece a conocer más gente y el perderlo le pueda costar al sector o incluso al partido o al funcionario que lo está promoviendo. Que el proyecto logre proyectar de forma positiva a los funcionarios públicos que apoyan el proyecto. Es muy importante que este proyecto y los funcionarios que lo apoyaron lo arropen. Y esto nos va a ayudar a que nosotros debemos prevenir, y justo de las contribuciones que nos dieron, era podernos anticipar y prevenir y fortalecer nuestros proyectos para que no lleguemos a esto. Y este es uno de ellos. Estrategias de comunicación muy fuertes para que la gente también la comunidad se empodere ante el gobierno y exija este tipo de proyectos. O sea, que el riesgo que más bien corra sea el gobierno de no continuar con un proyecto tan fuerte, tan bondadoso y con tan buenos resultados que estaba proyectando. Crear alternativas para no depender totalmente del gobierno, y que también este proyecto, como ustedes leyeron, era totalmente dependiente del gobierno. Entonces, tú debes de ir previendo de ahora en adelante cómo no tener todos los huevos en una canasta y hacer las estrategias necesarias para no ser tan dependiente. Y buscar organizaciones internacionales que nos orienten en el caso y que apoyen el proyecto. Cuando involucras a organizaciones internacionales que son visores, ahí es donde también normalmente el sector del gobierno pues teme, porque le puede llegar una fuerte publicidad, le puede llegar ciertos aspectos, aparte de que estás buscando orientación profesional para tomar las decisiones. Pero muy importante que la solución ya no es si le voy a dar o no le voy a dar. La directriz está clara dentro de la organización. Tenemos nuestro código de ética y conducta, lo hacemos valer. Esto nos ayuda a tomar decisiones mucho más rápidas, nos ayuda a enfrentar este tipo de acciones y nos da luz sobre el día a día. Por eso es tan importante nuestro código de ética y conducta, por eso es tan importante los valores,
Por eso es tan importante vivirlos y tener un sistema de gestión de responsabilidad social empresarial. Y bueno, ya para finalizar y cerrar, porque ya estamos en tiempo, yo cerraría con esta frase y invitaría también a Ernesto a cerrar con otra, que es esta frase de Carlos Llanos y Fuentes, que nos dice que para comprender los problemas éticos que afronta la empresa de nuestros días, es preciso clarificar algunas cuestiones que en el momento actual están profundamente desdibujadas. Uno de los problemas éticos en las organizaciones es el desconocimiento acerca de lo que debe entenderse por ética y los alcances que ésta posee para la vida del hombre y de la organización. Accessibility, a ustedes por haber estado aquí, y creo que lo que nos une es querer hacer el bien. Hay que prepararnos para ello, no basta quererlo hacer. Me parece que todos compartimos esta pasión por contribuir a una mejor gestión directiva, poder impulsar el desarrollo sustentable, es que este desarrollo que impulsa el crecimiento, la consolidación de nuestros diversos clientes y grupos de interés, con el propósito de generar un mayor valor para la sociedad. Y me parece que eso es lo que estamos haciendo, ese fue el propósito del taller y ese fue el propósito de compartir este pequeño caso con ustedes. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Felipe. Gracias, Jaime. Espero que les haya gustado. La verdad es que los grupos estuvieron bastante participativos. Y nuevamente, pues agradecer a TVN Global Streaming, porque ellos fueron los que nos aventaron a poder hacer estos grupos de trabajo al mismo tiempo que estar pues participando en las dos salas. Es más, tenemos 2 computadoras y esto para nosotros fue muy innovador. Espero haya salido muy bien.